El programa ha sido noticia nacional, esta cuestión de la gripe aviar que ha entrado en la Argentina, y en la semana lo escuchábamos en diferentes medios conversando sobre el tema, y vamos a estar dialogando con el doctor Alejandro Ferro, un amigo de muchos años, ¿sí? que nos conocemos, y bueno, le hicimos el convite para que pudiéramos dialogar con él sobre este tema tan importante, principalmente a partir de los casos también que se han dado en la ciudad de Batán, ¿sí? En la localidad ahí de Batán, en la zona de La Polola, donde se tuvieron que sacrificar casi 20.000 aves, ¿sí? Así que buen día, Alejandro. Edgardo Díaz y el equipo, te saludamos. Buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Bien, bien. Primero agradecerte la posibilidad de la nota, ¿sí? Para nosotros es importante, porque es un tema que está en la agenda y que también hay un montón de desconocimiento en muchas situaciones y queríamos conversarlo con vos, ¿sí? Y ya para entrar en la nota, cuando hablamos de gripe aviar, ¿vos nos podés contar un poquito de qué hablamos y qué perjuicio puede haber para el ser humano? Mira, los virus de la gripe, en general, tienen, todos los virus que estamos teniendo nosotros, para ser más claro, la gripe porcina que tuvimos en el 2009, tiene orígenes en las aves. Las aves son virus endémicos en las aves. Temas que a veces pasan al ser humano y a veces, en el caso de la gripe del 2009, hubo un paso también por el cerdo, a veces afectan a otros mamíferos, por eso lo llamamos porcina. En este caso es un virus que por el momento es endémico en las aves, no es nuevo, es un virus que ya tiene una cantidad de tiempo que se sabe que está circulando en las aves. Es muy contagioso en ellas y es muy letal, particularmente de la forma en que las aves se manejan en la producción avícola y el manejo de las granjas, donde hay una distancia entre las aves que prácticamente están apelotonadas. Entonces es natural que si un ave se contagia, automáticamente a través de las secreciones de unas y otras, la materia fecal, las plumas, etcétera, las propias secreciones respiratorias, el contagio sea masivo, y como decíamos hoy, es un virus que en las aves tiene una alta mortalidad, con lo cual es prácticamente lo que pasó en esta granja. Prácticamente la mortandad fue total, quedaron algunas pobres aves que fueron sacrificadas. O sea que esto para que se entienda que es algo normal en las aves. Lo que pasa es que nosotros tenemos una producción, nosotros no, el mundo tiene una producción y comercialización de las aves que realmente es una industrialización que, bueno, lamentablemente hace que pase este tipo de cosas en los lugares de producción. Eso por una parte. Segunda parte, el riesgo hoy por hoy de los humanos con respecto a esto es muy bajo. Por el momento no hay reportes de transmisión entre personas, que esto es lo más importante. Hubo algunas dudas con un caso que ocurrió en Camboya, creo que fue el 8 el 12 o el 18 de febrero, que fallece una niña de 11 años. Su papá se enferma pero no muere. Ambos en contacto con aves. Entonces generó la duda si la niña o el padre se habían contagiado entre ellos, o bien ambos habían sido contagiados por las aves directamente. Bueno, aparentemente por el momento la investigación epidemiológica ha recaído más en que ambos se contagiaron de las aves. Entonces esto trae cierta tranquilidad desde el punto de vista que por el momento este virus
no se ha recombinado Ujú. de la forma que lo hizo la porcina en el 2009 para pasar a través de otros mamíferos y ahí lograr esta recombinación. Para que se entienda, si hay un cerdo, o ahora hay un cerdo también puede ser, o puede ser otro mamífero que esté en contacto con las aves, que en ese momento está infectado, por ejemplo, con la AH1N1, la gripe más común que anda dando vuelta y que nos contagia a nosotros. Si ese virus, ese chancho o ese mamífero o ese humano, o sea, si queremos saquemos al porcino para no parecernos al 2009 y hagámoslo en fecha actual. Si yo mañana tengo gripe común, y voy a trabajar con aves, y tengo la desgracia de contagiarme con el virus de las aves, el H5N1, AH5N1, y yo tengo el AH1N1, pudiera ocurrir que ambos virus se recombinen en mi persona y yo empiece a transmitir un virus que tiene la patogenia y la gravedad de AH5N1 del ave, pero que tiene la facilidad de la factibilidad de transmisión de que tenemos los humanos el AH1N1, con lo cual se recombinan ambos y logramos un virus, se logra, o ellos logran, las aves, un virus que sea altamente transmisible, como el nuestro, y que sea muy patógeno, como el de ellas. Esto sería el peor escenario que todos tenemos, obviamente, la preocupación. Esto existe en el mundo, al punto extremo tal, que ya incluso hay vacunas en el mundo para este H5N1, pero no están en el mercado porque todavía no hay contagios humanos. Pero esto es un poco para que se entienda cuál es el potencial problema. Esto por una parte. Después hay que decir que no hay evidencia ninguna que los alimentos, el pollo o los huevos, puedan contagiar esta gripe. Entonces esto también hay que tener tranquilidad por el momento, y en definitiva creo que al día de hoy es un tema fundamentalmente de sanidad animal. Por eso esto está manejado en la Argentina hoy por el SENASA. Los médicos tenemos bastante poco que ver, más que entender un poco esto y agregar que la verdad que lo estábamos esperando esto, digamos, no en las aves, porque esto está dando vueltas hace años en las aves en toda parte del mundo, sino que la pandemia de COVID, en realidad, nosotros, los médicos, estábamos pensando en la pandemia de gripe aviar. O sea, esto es lo que está preocupando al mundo. Lo del COVID fue una cosa como que vino en el medio, y ahora, de casualidad, no sé si será por motivos políticos o estratégicos, nos venimos a enterar, según las últimas declaraciones de los Estados Unidos, y aparentemente el COVID habría tenido algún escape de un laboratorio. La verdad que esto se pensó en un principio, después se negó casi totalmente. Ahora nuevamente los servicios de inteligencia y algunas instituciones científicas de los Estados Unidos están firmemente convencidos que el virus del COVID se escapó de un laboratorio en China. Alejandro, digo, también traíamos a colación en el tema, en el flyer, la cuestión del COVID, pero vos dejás algo importante en la nota, digo, que hasta ahora no se ha dado esta reconversión del virus, ¿no? de la gripe aviar con una gripe común del humano, que si se llegaran a juntar, realmente estaríamos en una situación compleja, muy parecida a lo que fue la pandemia del COVID, ¿no? Exactamente, yo te diría, Edgardo, no solamente parecida, mucho peor. Claro. El COVID ha tenido una mortalidad, aunque parezca mentira, baja, pese a que mató 8 o 10 millones de personas en el mundo. La mortalidad global, así a grandes trazos,
ha sido del 1%, porque ha sido extremadamente contagioso. Entonces, claro, hay muchas personas, ahora esto lo sabes vos, pero al principio, decíamos, tiene una mortalidad del 30%. Claro, porque no se sabía todas las personas que estaban infectadas con COVID, que creíamos que era otra cosa. Ahora sabemos que el COVID puede ser desde asintomático, a una enfermedad muy leve, a una enfermedad seria, y como era la primera ola en el 2020 y 2021, con mucha mortalidad. La mortalidad, ¿por qué ha caído? Ha caído por varias razones. Primeramente, por la enorme cantidad de personas infectadas en el mundo, y segundo, por los miles de millones de dosis que se han aplicado de vacuna en el mundo. Entonces, estas ambas dos cosas, cuando digo ambas son las dos, obviamente, tanto las infecciones masivas a nivel global como la vacunación, ha logrado que esto un poco no haya formas graves de COVID. Sigue habiendo COVID y va a seguir habiendo COVID, pero las formas no son graves. Más o menos lo mismo que pasó con la gripe del 2009, la porcina, que tenía aún menos mortalidad. Entonces, pero esto es aleatorio, porque esto depende de cómo logran los virus recombinarse. Porque, digamos, si vemos la mortandad en las aves, te das cuenta que puede ser terriblemente serio. De todas maneras, los virus, nosotros no vivimos afortunadamente como las aves, por más que en algunas partes tristemente se vive casi como las aves, amuchados, sin espacios, etcétera. Particularmente las personas más vulnerables viven en las peores condiciones. Incluso en algunos otros países también se vive en condiciones de mucho hacinamiento, de pocos metros cuadrados por persona. Y creo que el mejor ejemplo son las aves. Cuando vos no tenés ninguna posibilidad, viven 20.000 aves en un galpón, y bueno, si el virus es malo, las contagia a las 20.000 y mata, como este virus debe tener una mortalidad de las aves del 80-90%. Entonces, al menos en las que están, porque también hay que entender una cosa, que cuando vos hablas de contagios, también hay que ver de la cantidad de inóculo que vos adquirís de un virus. Vos te imaginás que estando a 10 centímetros de una ave enferma, el inóculo de la enferma es brutal. En todo, en la materia fecal, en las secreciones, en las plumas, con lo cual creo que también debe tener que ver con esto. Esto probablemente no sea exactamente igual en la especie humana, pero de todas maneras, la recombinación en los mamíferos, que nosotros somos nada más que mamíferos, por más que nos creamos alguna otra cosa, es posible. Por el momento, con este virus, AH5N1 no ha ocurrido. Esperemos que no ocurra. La humanidad, la ciencia, está muy atenta a esto. Así que, bueno, esperemos que esto no ocurra. Por el momento, el tema fundamental está en el manejo de las aves, particularmente de las aves, hablo de la parte comercial, pollos y gallinas. Y la otra cosa que es muy, muy importante, estar atento con las aves silvestres. Entonces, yo pienso, me digo, en Mar del Plata, ¿qué nos preocuparía? Y yo pensaría en los espacios de agua, porque en general, digamos, las aves en general andan en lagunas, porque es ahí donde logran quedarse tranquilas, alimentarse, tomar agua, etcétera. Con lo cual hay que estar atento que en las lagunas no haya mortandad. Y si hay eso lo debe estar haciendo el SENASA, obviamente. Y si uno avista aves enfermas, lo que tiene que hacer es llamar al SENASA, no tiene que tocarla, no tiene que hacer nada, llamarlas al SENASA para que el SENASA va, la busca, hace los estudios como hicieron en estos corrales y en estos galpones, y se pone un operativo
digamos, epidemiológico, es muy difícil matar a los silvestres porque te imaginas que no están en un corral, están dispersas. Pero bueno, uno puede tomar medidas epidemiológicas, que creo que SENASA es la entidad experta al respecto. Buen día, doctor. Soy Pablo Alipi. Una pregunta, a lo mejor no entendí bien. Usted habló de la posibilidad del contagio es mayor en esas granjas donde hay numerosa cantidad de aves. ¿Quiere decir que es más controlable una granja, una producción, ¿no? Por supuesto, de granja, de ese tipo de granja orgánicas, que hay menor cantidad, que son pocas? ¿Hay menor o es la misma posibilidad de contagio? Todo depende cómo esté manejada la granja orgánica, porque si la granja orgánica no está manejada con las medidas de bioseguridad que correspondan, tiene el mismo riesgo, porque en general esto puede entrar a la granja. Lo que dije de la grande es que el contagio con aves apelotonadas es prácticamente universal, y la mortalidad también. Claro. Las aves de lo que se llama las aves de traspatio, esto que vos me estás contando, de pequeños emprendimientos, sí. Corre el riesgo de que venga alguna ave silvestre enferma claro. Y contacte con esta. Por eso, digamos, las aves, yo no soy un experto en sanidad animal, pero después de que esto está ocurriendo y que esta migración de aves ocurre permanentemente en el mundo a través de un circuito de migración, y estos virus están circulando en alguna parte del mundo, están circulando también en la Argentina. Por eso que lo que pasó en Argentina, en Jujuy y después en todos los lugares, y ahora en Mar del Plata, que es un lugar de producción de avícola importante, no me parece para nada ninguna cosa que no fuera a ocurrir dentro del contexto de lo que está pasando en el mundo. Por eso, en cuanto a las aves de corral particularmente, y a las aves de traspatio, hay que cumplir las mismas medidas de bioseguridad que tiene un gran productor. Y esto es lo que seguramente el pequeño productor tiene que saber, y el SENASA tiene, digamos, dispositivos para seguridad animal que pueden ser empleados. Alejandro, realmente clarito, no da para, por ahí uno te escuchaba atentamente, pues sé que sos una persona avesada en el tema, que conocés, que realmente es un gusto poder escucharte, ¿no? Y la forma tan clara que lo podés también poner en palabras, así que es un tema que desde Propuesta Joven nos preocupa, estamos siguiendo el tema, te agradecemos realmente la posibilidad de la nota, es un tema que lo seguiremos y por ende por ahí en algún momento esperemos que no avance esta situación y que sea nada más una cuestión de paso o de las aves y nada más, pero bueno, agradecerte la posibilidad de la nota, y sabés que contás con el micrófono de Propuesta Joven, de Radio Éter, para contarnos, ¿sí?, ante cualquier situación que pueda llegar a avanzar respecto a este tema, ¿sí? Bueno, gracias Edgardo y Pablo, y yo me pongo a la misma disposición para lo que necesiten, con todo gusto acá estoy. Un abrazo grande y muchas gracias, ¿sí? Un abrazo para ustedes y para la audiencia. Muy bien. Era el doctor Alejandro Ferro, un especialista, un infectólogo, digamos que fue una de las personas que empezó a trabajar allá por la década del 80 en el tema del HIV, realmente un experto en esta situación y un apasionado también. Durante la época del COVID, daba cátedra sobre la situación, como la está dando ahora, explicándonos estas situaciones que a veces parecen técnicas, ¿no? El H1, y lo tenemos de acá, es marplatense, ha sido concejal, ha sido secretario de salud municipal, así que realmente un gusto poder tenerlo en la radio. Y bueno, y esperemos que esta reconversión
no suceda, ¿no? Que no se junte el HN1 con el HN5, porque ahí estaríamos medio complicados. Complicaditos. Así que bueno, gente...